Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y en esta ocasión vamos con el tema 12. Y en el tema 11 veíamos cómo nuestro Señor Jesús lava sus pies del apóstol Pedro. Esto es con la enseñanza de que tenemos que ir a su palabra para limpiarnos de nuestro andar, porque ya limpios hemos sido cuando recibimos la salvación de nuestro Señor Jesús por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de reconocer que somos pecadores y que Él vino a pagar la deuda por nuestro pecado. Él ya nos limpió, pero que tenemos que ir a su palabra y el exhortarnos unos a otros en su palabra para edificarnos y estar limpios ante nuestro Señor, estar en unidad ante el Señor. Y en esta enseñanza que vamos a estudiar hoy es después de que ya nuestro Señor Jesús estableció la Santa Cena, ese recordatorio de su muerte por nuestros pecados, su resurrección porque venció la muerte y su venida, que es lo que todo creyente espera, que su Señor venga por nosotros. Y vamos a leer Mateo 26, del 30 al 35. Y dice la palabra de Dios: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, hermanas, este tema 12 yo le puse: Jesús avisa la negación de Pedro. Bueno, hermanas, pues como les digo, que aquí estaba estableciendo nuestro Señor Jesús ese nuevo pacto en su sangre que fue derramado para perdón de nuestros pecados. Como dice en el versículo 28, de ahí de Mateo 26, 28 dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Terminando esta institución de la Santa Cena, dice que cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Nuestro Señor Jesús tenía esa buena costumbre de ir a orar al monte de los olivos. Y cuando iban caminando hacia el monte de los olivos, Jesús les dijo que todos se iban a escandalizar esa noche, porque escrito estaba: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esta profecía se iba a cumplir porque ya estaba escrita en Zacarías 13:7. Pero también nuestro Señor Jesús les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y dice que respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí vemos otra vez como Pedro respondiendo sin pensar antes las cosas. Responde que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él no estaba hablando por él mismo, sino estaba menospreciando a los demás, diciendo que aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y qué terrible, porque le estaba llevando la contraria al Señor, siendo que nuestro Señor ya sabe lo que va a pasar, siendo que Él iba a cumplir esa profecía. Pedro estaba aquí con una seguridad excesiva en él,
Y eso es incorrecto porque tenemos que tener seguridad, pero en sus promesas. Es así que me avalan. Pero en mí nunca. Aquí nuestro Señor Jesús estaba anunciando la negación de Pedro. Y nuestro Señor Jesús nunca se equivoca. Él es Dios. Él lo sabe todo. Sabe qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Pero si estamos dispuestos, Él nos va a ir transformando. Y como les digo, que podemos tener seguridad y que tengamos esa seguridad en sus promesas. Porque es así que se cumplen y que nos avalan. En nosotros nunca, hermanas, como les digo. Y el Señor le estaba diciendo que Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo. Y en Lucas 22:32 dice algo bien maravilloso, porque dice en el versículo 32, dice la palabra de Dios: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor le estaba diciendo que había rogado para que su fe no fallara, que había estado orando por Pedro para que cuando él se arrepintiera, volviera a nuestro Señor Jesús y fortaleciera a sus hermanos. Y Pedro le decía a nuestro Señor Jesús: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y nuestro Señor Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, hermanas, pues aquí aprendemos que no debemos de ser impulsivos como Pedro, que no tengamos esa seguridad excesiva en nosotros, que meditemos muy bien y solo en su palabra y en sus promesas, porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Ahorita estamos viviendo esos tiempos tan difíciles y el Señor nos exhorta a estar en escudriñar su palabra para no alejarnos y para no caer, para no negarlo. Y saber que nuestro Señor siempre va delante de nosotros, que Él no nos va a dejar, como aquí le dijo a Pedro. Le dijo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestro Señor siempre estará delante de nosotros. Él nunca nos va a abandonar. No vayamos en contra de lo que ya dice nuestro Señor. No vayamos en contra de lo que ya está escrito. Por tener esa seguridad excesiva en uno mismo, eso es totalmente equivocado. Y el Señor, lo más maravilloso, que el Señor que nos conoce, dice que ya había orado por Pedro para que su fe no falle. Y así es, hermanas, aunque nosotros seamos infieles, nuestro Señor permanece fiel. Y gloria a Él, solo gloria a Él, que nos irá quitando todo lo que nos impide estar en santidad y en comunión con Él. Bueno, hermanas, pues hasta aquí la palabra de hoy, con este tema de que Jesús estaba avisando la negación de Pedro. Y como siempre les digo, la obediencia trae bendición. Sigamos en obediencia a nuestro Señor para que tengamos cada vez más y más en nuestro ser esa santidad que Dios nos pide. Y que aún en su palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Así esperemos en sus promesas, esa seguridad en sus promesas, que es así, sí que se van a cumplir y que sí que nos avalan. Que Dios les bendiga, hermanas.